cosas. Bien. Sí se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, sí se ve. Ok, bien. Bueno, para comenzar, primer lugar, gracias por la invitación pues, al CPA de la USMP, que me ha permitido poder compartir esta ponencia con ustedes. Y como pueden ver por el título de hoy día, vamos a revisar los principios básicos de fisiología neuronal y sinapsis. Todo esto va a ser de una manera breve. En UPC, por ejemplo, lo llevamos en semana 1 y semana 2 del curso de sistema nervioso. Y pues recuerden que si tienen alguna pregunta durante la ponencia, pueden enviármela por chat general, chat privado, como prefieran, y pues trataré de responderlas durante o al final de la ponencia, ¿bien? Ahora, ¿qué haremos hoy día? Vamos a ver en general la neurona, estructura neuronal, partes de la neurona, funciones de la neurona, clasificación de fibras nerviosas, neuroglía, líquido cefalorraquídeo LCR, potenciales neuronales, que vendría a ser desde periodo pues, de reposo, potencial de acción, y también vamos a ver el refractario, y también vamos a estar viendo lo que vendría a ser sinapsis. ¿Bien? Ahora, ¿alguno de ustedes podría decirme, si es que desean por el chat, o si quieren piénselo también, si es que la neurona puede regenerarse? O sea, es una célula que puede en algún momento entrar a un ciclo celular. Si es que alguien lo sabe, normal lo pueden poner por el chat. Y en todo caso, si es que no, recuerden que hay un montón de conceptos, ideas en bastantes libros y ponencias donde dicen pues que la neurona es una de las células que realmente no se puede, no entra a ciclo celular continuo y no se regenera. Pero esto es falso, ¿ok? Es un mito bastante común, diría yo. Pero aquí vengo pues a decirles que existen dos territorios en nuestro sistema nervioso que van a contener neuronas con capacidad regenerativa. O sea, es decir, frente a una lesión masiva, ok, digamos en nuestro cerebro, probablemente esas neuronas no vayan a poder regenerarse, pero frente a una lesión un poco más pequeña, en estos dos territorios se van a poder regenerar y de manera fisiológica suelen estar incluso en constante multiplicación o también pues en un ciclo celular continuo. ¿Cuáles son estas dos zonas? Ustedes se van a preguntar, ¿no? Vamos a tener al giro dentado, especialmente en la zona del hipocampo, y a los ventrículos laterales, ¿bien? Ese es solo como un dato que es bueno tenerlo siempre en cuenta, es algo súper básico cuando te preguntan características de la célula neuronal, ¿no? Ahora, a la neurona la vamos a conocer como la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso. O sea, conocemos el sistema nervioso como un conjunto de órganos que van a poseer tejido nervioso derivado del ectodermo, y este sistema nervioso va a presentar neuronas, neuroglías, que van a ser sus células principales, ¿verdad? Entonces, estas neuronas van a ser las que van a dirigir las funciones principales de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, cuando mencionamos, por ejemplo, unidad anátomo-funcional y cuando nos referimos exactamente a funcional, hay un gran debate por si la neurona debería ser considerada como unidad funcional del sistema nervioso. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que la neurona no va a trabajar sola. ¿Qué quiere decir eso? Una neurona sola no va a poder ejercer una función, ¿ok? Se genera una función cuando hay varias neuronas interconectadas, porque se comunican, conducen señales, a lo que se va a conocer en conjunto como una red neuronal. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, algunos dicen que la unidad básica, o sea, la unidad funcional, debería ser la red neuronal, pero eso va a depender mucho de la bibliografía que nosotros tengamos, ¿bien? Ahora, como pueden ver en esta parte, ¿bien? Vamos a tener las partes de la neurona a nivel colegio, a nivel secundaria, que siempre nos han enseñado. Tenemos las dendritas, que va a ser pues la propagación del citoplasma en la parte menos extensa, nuestro soma, que va a ser pues la región que va a rodear al núcleo de la neurona, y el axón, pues, de la prolongación del citoplasma en su parte más extensa, ¿no? Estas tres partes, si es que uno lo va a mencionar, digamos, en la universidad, lo más probable es que te digan que está mal, porque la neurona tiene mucho más que tres partes, ¿no? Esto sería, si quieren definir a la neurona en grosso modo, ¿no? Ahora,
Si queremos definir a un nivel, digamos, más universitario las partes de la neurona, vamos a empezar desde la región más pequeña, aquí, ¿bien? Vemos que en el citoplasma que está rodeando el núcleo, ¿bien? El citoplasma va a empezar a tener estas prolongaciones que se llaman dendritas, como vemos aquí y aquí, como les vamos a ver acá, ¿bien? Y esas dendritas, en sus posiciones más terminales, van a tener estas proyecciones citoplasmáticas externas muy pequeñas, en forma de casi bombitas, como las pueden ver aquí. Uy, se pasó de diapositiva. Como las pueden ver aquí, ¿bien? Son como estos abombamientos un poco de las dendritas, que se van a llamar, lo que se llaman como espinas dendríticas, que va a ser la zona más especializada, una de las más especializadas de la neurona, ¿bien? Entonces, si uno, por ejemplo, quiere mencionar, ok, ¿dónde comienza la neurona? Uno tendría que decir, va a comenzar en las espinas dendríticas y va a culminar en el axón, ¿bien? Ahora, continuando con esta estructura de la neurona, vamos a ver que en el soma encontraremos unas pequeñas manchas, como pueden ver aquí, ¿bien? Y usualmente estas se van a ver pues en un microscopio electrónico. Estas se van a conocer como los corpúsculos de Neisser, ¿ya? Que va a ser nada más ni nada menos que el retículo endoplasmático rugoso de las neuronas, ¿ya? Si es que ya han llevado biología molecular, van a recordar que el RER es donde se van a sintetizar las proteínas. Y sin proteínas, las células no se van a sostener porque las proteínas forman parte del andamio celular, no se van a comunicar, porque además estas proteínas sirven de mediadores de la comunicación celular, no se van a proteger, porque también van a formar parte de la membrana celular, entre otras cosas. O sea, esas proteínas fundamentales para que la neurona pueda subsistir, ¿bien? Y además, estas proteínas también van a ayudarnos a producir los neurotransmisores, que obviamente también se necesitarán como proteínas especializadas, ¿bien? Importante entonces. Ahora, en el soma también vamos a tener lo que se conoce como mitocondrias, ¿no? Que las tenemos en prácticamente todas las células, ¿bien? De estas vamos a necesitar abundantes. También las veremos, por ejemplo, en el teledendrón, que están por aquí, que es la zona más terminal del axón, ¿bien? Entonces, estas mitocondrias son importantes porque, como sabemos, nos ayudan a fabricar el ATP, que es la moneda energética celular. Y con este vamos a cumplir las funciones más básicas de la neurona, ¿no? Por ejemplo, con la ayuda de la bomba NAK-ATPase, ¿no? La de sodio-potasio, la clásica. Ahora, dentro también aquí veremos al aparato de Golgi, ¿ya? Quien va a estar siempre mirando al axón, ¿ya? Y tiene esa posición por una razón en específico. Ustedes saben, la estructura que nosotros vamos a ver en cualquier lado del cuerpo está ahí por alguna razón. Y en este caso es porque el aparato de Golgi nos va a ayudar a movilizar las sustancias como neurotransmisores. Es por eso que está viendo al axón, porque de ahí van a salir esas sustancias, ¿bien? Es decir, por ejemplo, los neurotransmisores van a poder formarse en el corpúsculo de Neisser como proteínas, luego van a movilizarse al aparato de Golgi, o sea, vienen del corpúsculo de Neisser, pasan al aparato de Golgi, ¿bien? Que los moviliza y recuerden, este solo los va a movilizar, el aparato de Golgi no va a secretar ni nada por el estilo, ¿ok? Los va a movilizar para que viajen dentro de unas vesículas, ¿bien? Y de allí van a viajar hasta el telodendrón, ¿bien? Recorren todo esto para que después, obviamente, puedan propagarse, ¿no? Ahora, entre el soma y el axón vamos a observar, como pueden ver aquí, una especie de abombamiento que va a terminar como en un cono. Esta región se conoce como cono axonal, ¿bien? Y es la región que va a anteceder al inicio del axón. Ahora, este cono axonal es realmente importante cuando hablamos de funciones neuronales, ¿bien? Pero también es una de las regiones más especializadas de la neurona y por lo tanto de las más determinantes pues, para saber que la neurona se va a activar o no se va a activar. ¿Bien? Ahora, antes de, digamos, comenzar a hablar de la función del cono axonal, vamos a repasar las estructuras que hemos mencionado. Tenemos nuestras espinas dendríticas, que sabemos que son las porciones, digamos, donde inicia la neurona. Luego vamos a tener a nuestras dendritas, a nuestro soma, vamos a tener al cono axonal, al axón, y distalmente a nuestro telodendrón. Y este telodendrón va a tener este botón terminal, ¿bien? Que va a ser también la parte más distal. Terminaría, pues, iniciamos en espina dendrítica y terminamos en botón terminal del telodendrón, ¿ya? Entonces, una neurona se va a conectar con otra mediante el botón terminal de una neurona presináptica y la espina dendrítica de una neurona postsináptica. O sea, imaginen que nosotros tenemos, no sé, una neurona más por acá, ¿ya?
Digamos, vamos a dibujar acá. Imaginen que esto es una neurona más, así. Imaginen que estos son los botones terminales. Están mal dibujados, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener incluso una continuación de una neurona que, como sabemos, tenemos una red neuronal y neuronas se conectan con neuronas. Entonces, en este caso, vamos a tener que esta neurona y sus botones terminales, ya de una neurona presináptica, van a estar conectándose con nuestras espinas dendríticas de una neurona postsináptica, ¿bien? Los significados de pre y postsináptica ahora los vamos a mencionar en las siguientes diapositivas, pero mientras tanto tengan esa idea anotada, ¿bien? Ahora, quizás ustedes, mientras han estado viendo este gráfico, se han preguntado por qué aquí hemos agregado axón / fibra nerviosa, ¿ya? Ahora se los explico. Los axones, como ya sabemos, van a ser la prolongación de ese citoplasma, ¿verdad? Entonces, muchas veces este va a estar protegido por un andamiaje celular, ¿bien? Los que no tengan este andamiaje celular, o digamos están a grosso modo desnudos, ya se van a conocer como axones amielínicos, sin mielina, ¿bien? Y los que sí van a estar protegidos con este andamiaje van a ser los axones mielinizados, ¿bien? Ahora lo de la mielina lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas, pero más o menos también tengan eso en cuenta, ¿bien? Entonces, por lo tanto, este andamiaje se le va a conocer como la envoltura del axón, ¿bien? Como pueden ver, está envolviendo, ¿no? Y normalmente cuando vamos a encontrar el axón con una envoltura, ahí la vamos a llevar fibra nerviosa, ¿bien? El axón más envoltura. Ahora, este axón estaría siendo envuelta en esta imagen específica, digamos, por las células de Schwann, ya que ya conocen que esas son del SNP, ¿no? Porque esta se ve, tiene una característica, digamos, bastante importante, porque vemos que están envolviendo el axón uno por uno, vemos estas separaciones, ¿ven? Entonces, eso es característico en imágenes de la célula de Schwann, ¿ok? Ahora, a este grupo se le va a conocer, a los que vemos aquí, como vainas de mielina, ¿ya? Y como ya sabemos, no todas las neuronas van a tener vainas de mielina, es decir, no todas las neuronas van a estar, digamos, protegidas por esta mielina, ¿bien? Por eso tenemos los que vendrían a ser los axones amielínicos. Ahora, a lo largo del axón, vemos que siempre va a haber lo que se llama el transporte celular, va a ser bien continuo, porque siempre estamos utilizando neuronas, ¿no? Entonces, hay elementos que se van a transportar desde el soma hacia el telodendrón y del telodendrón hacia el soma, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a definir eso, no? Vamos a tener primero que a lo largo del axón, los elementos que se transporten desde el soma hasta el telodendrón, ¿ya? Van a llamarse por un transporte especializado conocido como el transporte anterógrado. Entonces, el anterógrado lo estaríamos definiendo desde el soma hasta el telodendrón, ¿bien? Y viceversa, los elementos que se transporten desde el telodendrón hasta el soma van a utilizar el nombre de transporte retrógrado, están como retrocediendo, ¿bien? Ahora, por ejemplo, digamos que una mitocondria que se ha sintetizado, ¿ya? Tiene que movilizarse al telodendrón. Tenemos nuestra mitocondria, tiene que irse al telodendrón, entonces, como tiene que ir desde el soma hasta el telodendrón, va a tener que utilizar un transporte anterógrado, ¿bien? Ahora, por otro lado, por ejemplo, también vamos a ver unas proteínas de la neurona conocidas pues como neurofilamentos, ¿ya? Imaginen que los neurofilamentos son como las rieles de un tren, ¿bien? Imaginen que estamos en un tren, y en este caso, el tren que va a movilizar a la mitocondria, por ejemplo, desde el soma hasta el telodendrón, va a ser una proteína especializada conocida como cinesina, que va a estar justamente especializada para realizar lo que es el transporte anterógrado. Bien, entonces conocemos que aquí la cinesina, bien, va a ser la que nos ayude para el anterógrado. Bien. Ahora, de igual manera, esta mitocondria va a tener que en algún momento ser eliminada, ¿no? Entonces, esta mitocondria que ha viajado hasta el telodendrón tiene que regresar para ser degradada en el soma. Entonces, ¿qué transporte tendría que utilizar? Tendría que retroceder, por lo tanto, un transporte retrógrado. Y para el retrógrado vamos a tener, en este caso, a la proteína conocida como dineína, que también es especializada justo para este tipo de transporte, dineína. ¿Bien? Ahora, además es fundamental mencionar que dentro de todo esto vamos a tener, como lo hemos estado mencionando, el potencial de acción, impulso nervioso, eléctrico, como deseen llamarlo, depende de la literatura, ¿no? Entonces,
Sabemos que una de las funciones de las neuronas es que puede conducir este potencial de acción, pero uno se preguntará, pues, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, como mencionábamos al inicio, la neurona no está sola. La neurona va a estar dentro de una red, ¿bien? Entonces, una neurona no va a estar, digamos, solo conectada a otra, ¿no? Como en este caso. Va a estar conectada tanto a muchas más, ¿no? Como puede conectarse por aquí, puede haber que haya otra por acá, entonces incluso puede haber miles y miles de neuronas conectadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces no es algo, digamos, solitario, que se reside en una conexión solamente con otra, ¿no? Ahora, la comunicación entre neurona y neurona se va a conocer como sinapsis. Entonces justo ahí es como lo que íbamos mencionando antes, ¿no? Esta sinapsis, gracias a esta vamos a tener una neurona presináptica antes de la sinapsis y una postsináptica después de la sinapsis. ¿Bien? Entonces, aquí, por ejemplo, donde el botón terminal de la neurona presináptica esté terminando, pues esta se va a comunicar con la espina dendrítica de la neurona postsináptica, como lo mencionábamos acá, ¿no? La presináptica vendría a estar comunicándose con sus botones terminales, o sea, su parte más distal, y se va a estar comunicando con una postsináptica con sus espinas dendríticas, ¿bien? Entonces, después de que se haya propagado este impulso eléctrico, este va a viajar por la espina dendrítica, va a pasar dendritas, va a pasar el cono axonal, y así en el cono axonal se va a contener el impulso eléctrico. Por eso tiene esta porción, digamos, de abombamiento. Pero uno se pregunta, pues, ¿por qué lo va a contener ahí, no? Porque una neurona, como les decía, no va a estar conectada con otra neurona. O sea, una no va a estar conectada con una, sino va a ser una con varias. Es una conexión múltiple, ¿bien? Entonces, algunas de esas neuronas con la que está conectada, digamos, digamos, pueden estar enviando señales que van a excitar a la neurona. Otras pueden estar enviando señales que van a inhibir a la neurona. Entonces, lo que va a hacer el cono axonal va a integrarlas, no va a decir, ok, voy a integrarlas y ver, ok, me están llegando tantas señales excitatorias y tantas señales inhibitorias. ¿Qué hago ahora? Entonces, por ejemplo, en caso A, mira, me están llegando más señales excitatorias que inhibitorias. Entonces, voy a dar el permiso para que el impulso eléctrico pueda pasar al axón. ¿Bien? Eso en caso de que las señales excitatorias sobrepasen a las inhibitorias. ¿Bien? Entonces, corre el impulso eléctrico. Y viceversa, ¿no? Ahora, digamos, si es que hubiera demasiadas señales inhibitorias, va a decir, ok, no voy a dar paso al impulso eléctrico porque tengo demasiada señal inhibitoria, entonces no va a pasar al axón y se queda ahí. ¿Bien? Entonces, resumimos que la función del cono axonal es la integración del impulso eléctrico, o sea, de todas las neuronas que van a enviar señales, van a integrarse en el cono axonal y el cono axonal, después de analizarlas, va a decir, ok, ¿doy pase o no doy pase? Punto final, ¿no? Ahora, hay algunos términos que sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando una neurona pasa el impulso eléctrico a otra, bien, o sea, cuando hay dos, se va a llamar propagación del impulso eléctrico. Pero cuando una neurona pasa el impulso eléctrico a lo largo de su axón, se va a llamar transmisión del impulso eléctrico. O sea, lo que veríamos aquí, por ejemplo, que un impulso eléctrico viene y pasa de esta neurona a esta neurona, eso sería propagación del impulso eléctrico, porque hablamos de dos agentes, ¿no? Pero transmisión del impulso eléctrico, estaríamos hablando, por ejemplo, cuando el cono axonal permite que el impulso eléctrico continúe por el axón. Eso sería transmisión del impulso eléctrico, ¿bien? Entonces, resumiendo, vamos a ver que la neurona va a tener tres funciones esenciales. Propagar el impulso eléctrico, integrar el impulso eléctrico y transmitir el impulso eléctrico, ¿bien? Ahora, como pueden ver en esta parte de la izquierda, vamos a tener también lo que se conoce como la clasificación morfológica de la neurona, ¿no? No todas las neuronas van a ser así iguales y bonitas como las que nos mostraban ponte en el colegio. Van a tener ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a señalar la multipolar. La multipolar, como pueden ver aquí, va a estar compuesta por un axón y dos o más dendritas, ¿bien? Otra cosa que tenemos que señalar de la multipolar es que va a estar, digamos, compuesta por neuronas motoras, células piramidales y las células de Purkinje, ¿no? Que son las características
de las neuronas y que son pues multipolares. Van a ser las que resaltan más dentro de este grupo. Bien. Ahora, tenemos las bipolares, que como pueden ver va a estar compuesta por un axón, una dendrita, pero no van a ser muy comunes, ¿ok? Y estas se van a encontrar en los receptores sensitivos especiales, que podrían ser nuestros sentidos, los que conocemos, los clásicos, tacto, olfato, gusto, audición, visión, y ahí le vamos a agregar el sentido del equilibrio, ¿bien? Va a estar también involucrado ahí. Y nuestra última vendría a ser la pseudomonopolar, o también conocida como unipolar, ¿bien? Que este va a tener un proceso que va a la periferia y uno que va al sistema nervioso central, ¿bien? Y este usualmente lo vamos a encontrar en ganglios dorsales y en nervios craneales, ¿bien? Ahora, vamos a continuar y vemos que también las neuronas se van a clasificar según su función, ¿bien? Vamos a tener, por ejemplo, somáticas, que van a ser las voluntarias, y viscerales, las involuntarias, ¿no? De manera general, porque realmente este es un tema al que se va muy a profundidad durante el curso, vamos a ver que vamos a tener sensitivas, somáticas y viscerales, ¿no? Y esta información va a ir de la periferia hacia el sistema nervioso central, por una vía aferente. Bien, ahora vamos a tener otras que son motoras. Las motoras somáticas o viscerales van a llevar la información desde el sistema nervioso central a la periferia. Bien, y eso tiene que ver también con lo que conocemos como el arco reflejo, ¿no? Las neuronas sensitivas nos permiten sentir de dónde viene el sentimiento de algo externo. Entonces, sistema nervioso periférico a el central para que lo integre. Y motoras, ¿no? Que necesitamos realizar alguna función, vamos desde el sistema nervioso central, donde surge la idea, hacia nuestro sistema nervioso periférico para ejercer la actividad motora, ¿no? Y también vamos a tener lo conocido como neuronas intercaladas o interneurona, ¿no? Que estas son las que nos van a ayudar a formar una red de comunicación entre neuronas motoras y sensitivas, ¿no? Y de las interneuronas tenemos abundantes, ¿bien? Entonces, aquí para un poco hacer uso de esta imagen, vamos a hacer una introspección en lo que más o menos nos mencionan aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver una neurona aferente somática, donde nos menciona que va a tener una inervación sensitiva y exteroceptiva. Bien, ahora, ¿por qué hablamos de una sensitiva exteroceptiva? ¿Ya? Esta va a ser la sensibilidad que se va a captar, por ejemplo, por nuestros 5 sentidos clásicos: olfato, visión, tacto, etc. ¿Bien? Pero acá también mencionamos a una propioceptiva consciente. Esta propioceptiva consciente también la vamos a considerar como un sentido más, ¿bien? Entonces, no es cierto que nosotros tenemos solo 5 sentidos, de hecho tenemos muchos más, entre ellas esta, ¿no? ¿Y a qué va a hacer referencia esta sensibilidad entonces? Esta va a referirnos a que nosotros somos capaces de reconocer el grado de contracción y relajación de nuestros músculos sin que nosotros los podamos ver, porque nosotros no podemos ver nuestros músculos a simple vista, pero de alguna u otra manera sabemos cuando están contraídos y cuando están relajados. Por ejemplo, pueden hacer la dinámica de que cierran sus ojos y piensan, ok, mis miembros inferiores están contraídos, flexionados, y ustedes lo van a poder sentir. Por ejemplo, supongo que están sentados, van a sentir que están flexionados sin necesidad de verlos, ¿no? ¿Y por qué es eso? Pues porque los músculos, fundamentalmente los esqueléticos, van a participar en esta función, ¿no? Y van a ser capaces de enviar señales al sistema nervioso central y hacer que tu corteza cerebral interprete lo que tú estás haciendo, ¿no? Si estás teniendo cierto grado de contracción. Pues, por ejemplo, hacer fuerza y decir, ok, mi miembro inferior está contraído, no lo estoy viendo, pero sé que estás. Es otro tipo de sentido. Ahora, también nos mencionan, por ejemplo, aquí, ¿ya? La inervación con información propioceptiva inconsciente, como pueden ver aquí, ¿bien? Y esto se va a referir a que el sistema nervioso puede llevar información acerca de nuestro tono muscular, ¿bien? Como por ejemplo de las arterias, el miometrio. ¿Y por qué dice, por ejemplo, aquí propioceptiva inconsciente? Porque aquí ya teníamos una consciente, ¿verdad? Aquí mencionamos a una inconsciente. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros no podemos determinar si nuestros vasos están en vasoconstricción o vasodilatación, ¿no? No, por ejemplo, puedes asumir, quizás tu mano está fría, ok, mis vasos pueden estar de cierta manera, ¿no? Pero no lo sabes con certeza.
pero tu sistema nervioso sí lo sabe, y es por eso que también una neurona aferente visceral nos ayuda a mantener estas funciones, por ejemplo, termorreguladoras, ¿bien? Ahora, esta neurona aferente visceral, aparte de su inervación propioceptiva e inconsciente, también nos menciona una sensitiva interoceptiva, ¿bien? Esta inervación sensitiva interoceptiva va a hacer referencia a las fibras que van a inervar las vísceras. Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno cuando come demasiado y está lleno, va, digamos, a sentir un dolor distinto al dolor, por ejemplo, que uno se generaría cuando se raspa el brazo, ¿no? ¿Y por qué se siente distinto? Pues claramente porque hablamos de fibras nerviosas distintas. Y en el caso de la neurona, por ejemplo, aferente visceral, las que están en las vísceras, van a ser recogidas por las fibras nerviosas tipo C, que justo las vamos a explicar en la siguiente diapositiva, ¿bien? Y ahora, en sinapsis, vamos a explicar las áreas de comunicación celular, ¿bien? Pero digamos que esa es sinapsis 1, ¿ok? Al final de las diapositivas vamos a explicar el resto de sinapsis. Entonces, ¿a qué conocemos como sinapsis? Sinapsis, áreas de comunicación celular. Áreas donde el impulso eléctrico va a estar transmitido de una estructura presináptica a una estructura postsináptica, ¿bien? Ahora, como pueden ver en la imagen de aquí, vamos a tener ciertos tipos de sinapsis, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una axodendrítica, como vemos aquí, comunicación entre el axón y la dendrita de una neurona, axodendrítica, ¿bien? Ahora, también tenemos lo que vendría a ser sinapsis axoaxónicas, ¿no? Comunicación entre axones de diferentes neuronas. Axosomática, comunicación entre el axón y la soma, y bueno, el soma de otra neurona, ¿bien? Todo eso, la mayoría de eso se puede entender incluso solo entendiendo el nombre, ¿no? Axodendríticas, axoncondendritas y demás, ¿bien? Entonces, bastante tranquilo por ahí. Ahora, función de las neuronas. Recuerden que hace un rato les mencionaba, ¿no? Que teníamos 3 funciones esenciales, que era, pues, propagación, integración, transmisión, ¿bien? Aquí vamos a agregar una nueva, que es génesis, ¿bien? Y esta función de la génesis también va a recaer sobre nuestro querido cono axonal, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que, digamos, cuando el cono axonal va a decidir dar paso a ese potencial de acción, ¿se acuerdan? Que íbamos a tener suficientes estímulos excitatorios donde el cono axonal iba a decir, ok, voy a dar paso al potencial de acción, ¿no? Cuando éste va a decidir dar paso a ese potencial de acción, ese preciso momento va a ser el cual en el que se genere un nuevo impulso eléctrico, bien, después de la sumación tanto espacial como temporal de todos los potenciales de acciones que se han acumulado en el cono axonal, bien. Entonces, después de que el cono axonal toma su decisión, se genera ese nuevo impulso eléctrico después de la integración de todos esos, bien, y por eso se refiere a la génesis. Ahora, este es un cuadro de resumen que les dejo cuando tengan la diapositiva, que es prácticamente todo lo que hemos mencionado hasta el momento. A mí me sirven demasiado los cuadros de resumen, entonces espero que también lo puedan entender de manera sencilla. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar de la clasificación de las fibras nerviosas, que es prácticamente lo que hemos estado comunicando antes, ¿no? Fibras nerviosas, axón y usualmente con mielina, ¿no? Entonces, vamos a tener una ley, por así decirlo, muy en cuenta en cuanto a las fibras nerviosas, ¿bien? A mayor diámetro, mayor velocidad de conducción, ¿bien? Más, directamente proporcional. Entonces, siempre vamos a tener eso en cuenta, ¿por qué? Porque obviamente cuando uno va a tener una neurona, un canal, donde digamos esté más grueso y por lo tanto dé paso a más canales de sodio, obviamente va a hacer que nuestro potencial también vaya más rápido, ¿no? Porque el sodio que nos va a ayudar a excitar esta neurona va a entrar con mayor facilidad, ¿bien? Ahora, ¿qué nos va a ayudar también en la velocidad de conducción que la mencionamos aquí? La mielina. La mielina es clave y sobre todo la vamos a mencionar cuando hablemos de conducción saltatoria, ¿bien? Pero por mientras vamos a mencionar eso. Tenemos a nuestra fibra nerviosa A-alfa. ¿Está mielinizada? Sí. Su característica va a ser, por ejemplo, aferente, va a estar en el uso muscular, y sus características eferentes van a estar presentes en las alfa motoras, ¿bien? Como pueden ver, tiene aquí un tamaño de 15 micras, y por lo tanto, miren, 15 micras aquí, comparen con todas las micras de aquí, obviamente es la que tiene un mayor tamaño, mayor diámetro, por lo tanto, su velocidad de conducción va a ser obviamente mayor a todas las que vemos ahí, ¿no?
Y igual les dejo el cuadro para que lo puedan revisar, digamos, en características a más profundidad. Pero como pueden ver, la relación entre velocidad de conducción y tamaño es la más importante en este tipo de cuadros y cuando hablamos de clasificación de fibras nerviosas. Ahora, ¿qué pasa con las que no son mielinizadas, ¿no? Que tenemos moderadamente mielinizadas y las que simplemente no están mielinizadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la fibra B, vamos a ver que como está moderadamente mielinizada, ¿bien? Va a funcionar solo de manera eferente. Entonces, vamos a verlas en fibras preganglionares sinápticas. Su velocidad de conducción, pues, miren, muy pequeña a comparación de las mielinizadas, ¿no? Y su tamaño, obviamente, va a estar relativo ahí a menor de 3 micras. Entonces, claramente no nos ayuda mucho cuando queremos propagar el potencial de acción de una manera muy rápida. Y aquí en la fibra C, como lo mencionábamos antes, vemos que no van a estar mielinizadas. Por lo tanto, nos van a ayudar a lo que vendría a ser la experiencia del dolor, un dolor crónico. Según su función, solo hay dos. Exacto. Ajá, según su función, solo hay dos, para quien me preguntó. Y bueno, responsables del dolor crónico, por ejemplo, en una neoplasia, ¿no? Es un dolor que va a ser bien constante. Y por lo tanto, su velocidad de conducción va a ser pues también muy pequeño y su diámetro muy pequeño. ¿Bien? Igual les dejo para que lo puedan continuar revisando después de la clase. Ahora, hablemos de la neuroglía. Tenemos estas pequeñas neuronas que no le vamos a llamar neuronas como tal, pero van a ser componentes neurogliales que también van a ser parte de las células neuronales o del sistema nervioso, como lo decían llamar. ¿Pueden, por favor, cerrar sus micrófonos? Gracias. Bien. Ahora, vamos a hacer sobre todo mucho énfasis en lo que vendría a ser los astrocitos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando veamos en general la parte clínica del sistema nervioso, vamos a mencionar constantemente a lo que se llama como barrera hematoencefálica. ¿Y qué es la barrera hematoencefálica? Pues simplemente es el conjunto grande de varios astrocitos unidos, ¿no? Que nos van a ayudar a proteger, entre otras cosas, al sistema nervioso. ¿Bien? Entonces, mencionando características básicas, ¿no? De la neuroglía en general, vamos a tener dos divisiones grandes, ¿no? La microglía y la macroglía, ¿no? Esta microglía, que ya la mencionábamos incluso antes aquí, ¿ya? Vamos a tener que son las neuroglías más pequeñas, pequeñas, ¿no? Entonces, tenemos células fagocíticas, ¿no? Que se van a activar cuando hay daño del sistema nervioso central. Van a proliferar y migrar al tejido dañado para eliminar esos patógenos y células muertas, y van a secretar mediadores inflamatorios, ¿no? Para que de esta manera no vuelva el patógeno. ¿Bien? Macroglías. Tenemos al importante astrocito, que es la neuroglía más abundante. La van a escuchar en todo lado. ¿Bien? Que va a ser el soporte físico y metabólico de la neurona. O sea, también va a aportar con su nutrición. ¿Bien? Va a formar la barrera hematoencefálica a través de sus pies, que le vamos a llamar chupadores, que pues son estos. ¿Ven aquí? Bien. Y además de esto, vamos a reconocer dentro de los astrocitos ciertas funciones, ¿no? Como la gliosis reactiva, que van a proliferar después de una lesión en el sistema nervioso central, y con la proteína gliofibrilar ácida, o más conocida como la GFAP, ya que así es usualmente como lo van a encontrar en los libros. Vamos a ver quién nos van a ayudar a formar, ¿no? A los filamentos intermedios del astrocito, que como saben aquí, es un soporte físico y metabólico, o sea, físico, va a ser casi como un andamio, ¿no? Ahora, células epidimarias nos ayudan a que circulación y absorción del LSR, ¿bien? Se van a ubicar en el epitelio de los ventrículos cerebrales y canal central de la médula espinal. Y además, también vamos a verlas, digamos, en un plexo coroideo, ¿no? Donde las vamos a ver modificadas. Y estas modificadas van a ser quienes producen el LSR. Y también vamos a reconocer a los tanicitos, que es otro tipo. Va a ser una célula ependimaria en contacto con nuestros vasos sanguíneos. Bien, aquí. Ahora, oligodendrocito. Ese es importante sobre todo para el proceso de mielinización. Bien, para mielinizar los axones del sistema nervioso central y el nervio óptico especialmente. Bien, y cada oligodendrocito puede mielinizar hasta 60 axones, o sea, el sistema nervioso central usualmente puede mielinizar a varios. Eso es justo lo que les mencionaba en la imagen de la primera diapositiva, ¿no? Cómo uno puede reconocer si una neurona en una imagen está mielinizada por un oligodendrocito en sistema nervioso central o por una célula de Schwann, ¿no? Va a ser justo por eso, porque el oligodendrocito puede mielinizar hasta 60 axones,
mientras que una célula de Schwann, que va a estar mielinizando al sistema nervioso periférico, va a mielinizar un único segmento de un axón. Vas a ver 1, 1, 1, 1. ¿Bien? Ahora, continuando, vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Allá. ¿Qué significaba mielinización? Mielinización es ese proceso donde nuestro axón va a estar protegiéndose por mielina. Es ese proceso que usualmente se genera todavía en etapa embrionaria, donde nuestras neuronas van a empezar a ser, bueno, nuestros axones van a empezar a ser envueltas por esas vainas de mielina. Y así generando pues no solo protección, sino también mayor velocidad de conducción y otro tipo de características realmente. Es un proceso, ¿no? Donde empieza a envolverse el axón, ¿bien? Que igual lo vamos a mencionar a mayor profundidad cuando hablemos de conducción saltatoria y pues conducción continua, ¿bien? Ahora, espero que haya quedado la duda clara ahí. Ok, bien, Olguita. Ahora, el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es importante reconocer del líquido cefalorraquídeo? Tiene una importancia gigantesca, sobre todo en la parte clínica, y sobre todo le van a mencionar un montón cuando vayan a pedir, por ejemplo, análisis de punción lumbar, que como saben es un examen, un procedimiento donde se va a extraer líquido cefalorraquídeo de nuestra cavidad, del saco pleural, del saco dural, perdón, el saco dural, ¿bien? Entonces, como sabemos, tenemos la producción de plexos coroideos, ¿bien? Esta producción del LCR, plexos coroideos. Importante recordarlo. Aparte, que vamos a tener ciertos ventrículos, ¿no? Ventrículos aquí, que tenemos en general cuatro ventrículos, ¿bien? Y usualmente en el cuarto es donde vamos a ver mucha más concentración de este líquido cefalorraquídeo. Eso es no tan importante que lo recuerden ahora, pero de todas maneras cuando vean circulación del líquido cefalorraquídeo, va a ser importante que ustedes puedan ver, ok, pasa el primer ventrículo, el segundo ventrículo, al tercero y al cuarto. Y también cuando vean, por ejemplo, resonancias, ¿no? Que siempre es importante tener en cuenta esto de los ventrículos y la cantidad de líquido cefalorraquídeo que vamos a poder ver, ¿no? El acúmulo y demás. Incluso también para lo que vendrían a ser algunas malformaciones, pues, ¿no? Cuando se crean por ejemplo, hidrocefalias y demás. Entonces, aquí vamos a hablar también de la reabsorción. Esta reabsorción del líquido cefalorraquídeo no vamos a tener pues el mismo siempre, porque se mantiene en producción, ¿no? Se va a reabsorber en las vellosidades subaracnoideas, ¿bien? La circulación se va a dar, como les mencionaba, por el sistema de los ventrículos y también mediante el espacio subaracnoideo, ¿bien? Importante mencionar eso. Ahora, el líquido cefalorraquídeo, como les digo, es un tema bastante grande, entonces vamos a tratar de resumirlo solo en esos puntos clave, ¿bien? Van a tener ciertas características, ¿no? El volumen usualmente está rondando por 80 a 150 mililitros, presión de 80 a 120 milímetros de pues, agua, y densidad de 1,003 a 1,008 gramos por centímetro cuadrado. ¿Bien? Esto usualmente a veces lo preguntan por molestar, porque usualmente no lo vas a utilizar en ciencias básicas, quizás te sirva más para los exámenes, ¿no? Pero son datos que es, bueno, importantes tenerlos en mente, ¿no? Y funciones del líquido cefalorraquídeo, como les decía, es demasiado importante porque nos va a ayudar a amortiguar, sostener como un reservorio, nutrición incluso de las estructuras por donde éste circule y eliminación de metabolitos. Y bueno, por la parte clínica también vamos a agregar aquí una función que va a ser, por ejemplo, de diagnóstico, ¿no? Uno cuando hace la prueba de punción lumbar va a extraer esta pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo, la va a mandar a un laboratorio, donde, por ejemplo, vamos a poder ver si es que existe alguna meningitis, algún tipo de infección bacteriana, etcétera, que nos podría, digamos, ayudar con el diagnóstico y por lo tanto ver qué tipo de tratamiento le conviene más al paciente, ¿verdad? Entonces, como saben, ¿no? El líquido cefalorraquídeo va a estar circulando incluso en las partes más externas de nuestro cerebro, pasando por sus ventrículos e incluso a las partes más distales, ¿no? Que tenemos aquí a la médula espinal, ¿no? Como les decía, en el saco dural, hasta ahí usualmente vamos a estar viendo el recorrido del líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Ahora vamos a hablar de potenciales nerviosos, ¿bien? Yendo un poco más a la parte eléctrica, por así decirlo. Y vamos a ir especialmente primero con el potencial de reposo, que es el tranquilo, así decirlo. Este potencial de la célula excitable durante el reposo. Entonces, ustedes imaginen
¿qué vamos a tener? Digamos, vamos a tomar dos electrodos, ¿no? Y uno lo vamos a colocar en el exterior, ¿ya? Digamos aquí, en el exterior, y otro en el interior de una membrana plasmática, ¿no? De una célula viva. Si hiciéramos esto, podríamos medir, por ejemplo, la diferencia de un potencial eléctrico o voltaje entre los electrodos, ¿no? Vamos a tener esos dos y ambos nos van a poder decir, ok, este va a tener mayor potencial eléctrico, mayor voltaje, etcétera, ¿no? Esta diferencia del potencial eléctrico se va a denominar potencial de membrana, ¿bien? Entonces, para el potencial de membrana de la célula, el punto de referencia siempre va a ser el exterior de la célula, aquí, ¿bien? El exterior. Ahora, en reposo, el potencial de membrana es de aproximadamente en 70 milivoltios, y eso es un interior celular negativo. ¿Qué nos refiere eso, no? Que vamos a tener aquí nuestros iones y la mayoría de la parte interna con carga negativa. Ahora, esto nos va a llevar a otro tema que vendría a ser la conductancia o permeabilidad, ¿no? Entonces, la conductancia o permeabilidad de, por ejemplo, el ion potasio es alta y los canales de potasio van a estar casi totalmente abiertos en esta fase, ¿no? Van a permitir, por ejemplo, que la fusión de iones de calcio al exterior de la célula vayan a favor de la gradiente de concentración existente. Entonces, esta difusión va a crear un potencial de difusión también, ¿no? Que va a impulsar el potencial de membrana hacia un potencial de equilibrio en cuanto al potasio, ¿bien? Aquí, por ejemplo, la conductancia del cloro no se va a mostrar, pero también va a ser alta, ¿no? Y en reposo, el cloro también va a estar cerca del equilibrio electroquímico. Ok. Entonces, en reposo también vamos a hablar de lo que vendría a ser el sodio. Importante aquí mencionar que siempre cuando hablemos de potenciales vamos a estar mencionando los mismos iones, ¿no? Tenemos a nuestro sodio, el potasio y ocasionalmente también mencionamos el cloro, ¿bien? Entonces, en reposo la conductancia del sodio es baja, ¿bien? Por lo tanto, el potencial de membrana en reposo está lejos del potencial de equilibrio del sodio, porque sabemos que el sodio nos va a ayudar posteriormente a hacer lo que se llama con la despolarización, ¿no? Y a partir de la despolarización se va a llevar a cabo todo lo que es el impulso eléctrico. Es como el primer paso, ¿no? Entonces, simplemente aquí vemos la gráfica. Esta línea roja va a representar nuestro potencial de reposo, que está en un potencial de equilibrio, donde vemos que aquí, por ejemplo, el sodio no va a estar en su potencial de equilibrio, ¿no? Sin embargo, el potasio sí lo va a estar, ¿bien? Y aquí, como les mencionaba, ¿no? Tenemos a nuestro 70 milivoltios como potencial de reposo o en general el voltaje que está en reposo. Y por ejemplo, si aumentamos aquí, vamos a menos 74 milivoltios, vamos a relacionarlo con apertura de canales de potasio. Si aumentamos a 8 milivoltios, vamos a estar reconociéndolo con apertura de canales de sodio. Y si vamos incluso a menos 4 milivoltios, vamos a relacionarlo con la función de la bomba NAKTPase, o la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Más conocida así. Entonces, después del potencial de reposo, como les decía, vamos a tener lo que se conoce como el potencial de acción. Este potencial de acción, impulso eléctrico, lo que conocemos como esta propagación, ¿no? Lo que va a hacer que nuestra célula neuronal esté activa, ¿no? Entonces, este potencial de acción no solo lo vamos a ver en las neuronas, ¿no? Lo vamos a ver en general en todas las células excitables, como las del nervio, como las del músculo, etcétera, ¿no? Y como pueden ver aquí, va a consistir en una despolarización, que es la fase ascendente, ¿bien? Seguida de una repolarización, fase descendente, y también se puede mencionar a una hiperpolarización transitoria. Bien. Mencionando un poco de la despolarización, vamos a saber que este proceso es el que va a hacer que el potencial de membrana sea menos negativo, ¿no? Como ya lo hemos comentado antes, el potencial de membrana en reposo habitual de las células excitables se orienta con un interior celular negativo. Usualmente todo esto aquí tiene una carga negativa, mayormente, ¿no? Entonces, la despolarización va a hacer que ese interior de la célula se haga menos negativo, entonces van a empezar a ingresar iones positivos, ¿no? A comparación de los negativos que ya teníamos, ¿no? Entonces como que se equilibra, entre comillas, ¿bien? Entonces, incluso esta despolarización podría ser que nuestro interior celular se vuelva positivo. Entonces, un cambio de potencial de membrana no debe describirse como un aumento o una disminución, porque a veces puede caer en ambigüedades, ¿no? Por ejemplo, cuando el potencial de membrana se despolariza o se vuelve menos negativo, el potencial de membrana, vamos a saber si aumenta, disminuye, no es tan cierto, ¿no? Entonces no utilicemos tanto esos términos, ¿no?
Mencionemos en general que el interior se vuelve más positivo o más negativo. No hablemos tanto del potencial de membrana a menos que tengamos este tipo de gráficos. ¿Bien? Ahora, hablando un poco de la repolarización, vamos a ver que en definitiva se va a asociar con la recuperación de la carga iónica natural por parte de la célula, ¿no? Vemos que han estado ingresando iones positivos a un medio que usualmente suele tener carga negativa, y en una repolarización vamos a ver que otra vez vamos a tratar de regresar a nuestro potencial de reposo, devolviendo los positivos afuera y manteniendo los negativos adentro, ¿no? Entonces, recuperamos la carga iónica natural por parte de la célula. Pero no todo queda ahí, porque a veces, en vez de quedarnos en el potencial de reposo, en el 70 milivoltios, nos excedemos, ¿ok? Y disminuimos demasiado, ¿bien? Entonces, ahí es donde se va a dar el fenómeno de la hiperpolarización, que este va a ser un proceso de hacer el potencial de membrana más negativo, ¿bien? Igual que en la despolarización, no deben usarse los términos de aumento, disminución para describir un cambio de potencial de membrana más negativo. Lo que podemos mencionar sí es que vamos a ver la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y para resumir un poco esto, vamos a tener aquí la apertura de nuestros despolarización, apertura masiva de los canales de entrada de sodio, ¿no? Se aperturan todos esos canales de sodio, que recuerden que el sodio suele ser positivo, ingresa a la célula y va a empezar a cambiar el medio, ¿no? Con cargas positivas, ¿bien? Y aquí es como lo vemos en la gráfica, ¿no? Una fase ascendente. Luego, vamos a ver una repolarización, donde va a haber una apertura masiva de canales de potasio. Los potasios van a fugar de la célula, van a salir, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo disminuye todo esto. Y queriendo nosotros regresar otra vez a nuestro potencial de reposo, al potencial normal, vamos a tener la hiperpolarización transitoria, que va a ser la actividad, y transitoria, ¿por qué? Porque esto solo va a ser como terminar de regular, es como aquella bomba que va a decir, ok, mira, estos son canales que no utilizan ATP, ¿no es cierto? Solo pasa por gradiente, ¿no es cierto? Hiperpolarización transitoria, vamos a hacer uso en esta bomba del ATP. Por lo tanto, este ATP en algún momento se va a acabar y en un momento no va a estar en uso. Pues aquí vamos a ver la actividad de la bomba NACA-ATP, bueno, la sodio-potasio ATPasa, que sabemos que tienen estas proporciones, 3 sodio, 2 potasio, ¿ya? Y con esta vamos a volver a nuestro potencial de reposo, a nuestro umbral, por así decirlo, ¿bien? A este valor del potencial de umbral, que lo conocemos como el menos 70, ¿bien? Ahora, vamos a hablar del periodo refractario. Y es importante, antes de hablar del periodo refractario, de las características del potencial de acción, ¿bien? Vamos a tener el tamaño y la forma estereotípica de cada potencial, ¿no? Entonces, cada potencial de acción normal de un tipo celular dado va a parecerse idéntico, ¿no? Se va a despolarizar al mismo potencial y por lo tanto se va a repolarizar a este mismo potencial de reposo. Entonces, son, por así decirlo, un tipo de estereotipo en todos los potenciales de acción, ¿no? Que se espera. Propagación. Un potencial de acción en un sitio va a causar una despolarización en sitios adyacentes, llevándolos hasta el umbral, y la propagación de esos potenciales de acción de un sitio al otro no va a ser decreciente, ¿no? Siempre va a ir, por así decirlo, aumentando, no aumentando, pero digamos va a incrementar, ¿bien? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Y sobre todo la más importante del potencial de acción y en general el sistema nervioso, esa es la ley del todo o nada, ¿bien? ¿Y qué pasa con el sistema nervioso? Va a tener una respuesta de todo o nada. ¿Qué significa, no? Nosotros, por ejemplo, aquí vamos a tener un potencial de acción que se va a producir o no. Si una célula es excitable, se va a despolarizar hasta el umbral de una forma normal, o sea, se va a despolarizar normalmente. Entonces, la aparición de un potencial de acción es inevitable, ¿no? Porque si es que ya se ha excitado lo suficiente como para que pase el umbral, no va a haber nada que lo detenga por continuar la despolarización. Pero por otro lado, si la membrana no se despolariza hasta el umbral, o sea, por ejemplo, se envían señales excitatorias, pero que no llegan al menos 70 milivoltios, no va a pasar nada, no se va a producir ningún potencial de acción. Entonces, en efecto, si el estímulo, digamos, se aplicara durante un periodo refractario, no se va a producir ningún potencial de acción, o el potencial de acción se producirá, pero no va a tener el tamaño ni la forma que usualmente vemos, ¿no? Del estereotipo que tenemos, ¿bien? Entonces,
recordar eso de la ley de todo a nada. Si es que no alcanza los menos 70 milivoltios, no va a pasar nada, a pesar de que, digamos, tenías menos 69 milivoltios de estimulación excitable. No va a pasar nada porque no has pasado el umbral. A comparación de, digamos, si has tenido menos 71 milivoltios, igual se va a despolarizar. Entonces, nada lo va a detener. ¿Bien? Ahora, hablando del periodo refractario que justo ya mencionábamos, vamos a tener uno absoluto y uno relativo. ¿Bien? El absoluto va a ser que no va a poder ocurrir ningún nuevo potencial de acción, ¿ya? Pero esto va a ser independiente de cuán fuerte sea el impulso, ¿ya? Porque los canales de sodio van a estar inactivos. O sea, por la inactividad de estos no va a haber ningún potencial de acción, ninguno nuevo, ¿bien? Y en cuanto al relativo, vamos a mencionar que no va a ocurrir ningún nuevo potencial de acción, pero esto porque los canales de sodio no es que van a estar inactivos, simplemente van a estar cerrados y no van a permitir que pase algún tipo de despolarización. ¿Bien? Ahora, pasando justo a la transmisión del impulso eléctrico que ya se les mencionaba antes, y aquí tiene que ver mucho justo con lo que me preguntaban, ¿no? La mielinización. Entonces estaría dependiendo de los canales de sodio. Claro, usualmente el potencial de acción depende de los canales de sodio. ¿Por qué? Porque el inicio de la potencial de acción se va a dar pues con la entrada con la entrada del ion sodio y va a dar con la despolarización. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver que hay distintos anestésicos locales que van a tratar de inhibir pues a este potencial de acción, ¿no? Y usualmente tiene que ver pues con los iones de sodio, porque como puedes ver aquí, esta transmisión del impulso eléctrico, vamos a ver que va a haber entrada, ¿no es cierto?, del ion sodio. Ya no estamos hablando tanto del potasio, por decirlo. Sabemos que acá tenemos potasio, ¿no? Pero usualmente hablamos del ion sodio, que es el, digamos, el personaje principal, ¿bien? Y justo que con estos anestésicos locales vamos a bloquear estos, ¿no? Por lo tanto, no se va, digamos, a transmitir esa potencial de acción. Pero eso ya es para otra clase, ¿no? Ahora, conducción continua, ¿bien? Sabíamos que no todos los axones de las neuronas van a estar mielinizadas, ¿no? Sabemos que algunas, digamos, a grosso modo, se van a mantener desnudas, sin mielina, ¿no? Y sabemos que esas sin mielina son las que van a transmitir el impulso más lento. ¿Por qué? Mira, tenemos una conducción continua, ¿no? Entonces, tenemos nuestros iones de sodio aquí, ¿no es cierto?, tranquilos en la parte extracelular, y que van a tener para hacer que la conducción continúe hacia la derecha, van a tener que entrar primero aquí, luego aquí, entrando por cada canalito de sodio. Y mira cuánto me estoy demorando, ¿no? En una conducción continua. O sea, no es que no vaya a pasar, ¿no? Pero va a pasar de manera lenta. ¿Qué pasa con una conducción saltatoria? ¿Qué pasa si tenemos a nuestros grandes amigos la vaina de mielina, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Con esta vaina de mielina nos va a permitir que hayan ciertos espacios entre cada canal de sodio. Entonces, cuando nosotros querramos ingresar al sodio a la parte intracelular, vamos a saltar aquí, ¿no? Entra el sodio, pasamos a la siguiente. Entra sodio, entra sodio, entra sodio. Entonces, vamos a tomar más parte más tamaño, incluso más longitud de nuestro axón de manera más corta, ¿no? Porque vamos a estar saltando gracias a las vainas de mielina, ¿no? Que no nos van a estar permitiendo que, digamos, nos demoremos tanto tiempo entrando a uno por uno, ¿no? Sino que nos va a permitir a que vayamos mucho más rápido, ¿bien? Ahora, eso es importante también para algún tipo de patologías donde esta protección del axón puede ocurrir algo y obviamente desmielinizarse, ¿no? Pero eso ya es para la parte un poco más clínica, ¿bien? Pero justo por eso es importante reconocer, ¿no? Conducción continua es igual a conducción lenta. Conducción saltatoria con nuestro amigo la mielina, rápida, ¿ya? Y aparte, como recuerdan, ¿no? La mielina no va a trabajar sola, va a trabajar también con el tamaño o el diámetro de nuestro nervio, ¿no? Entonces, a más diámetro, mayor velocidad. A más vainas de mielina, mayor velocidad. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar también un poco de lo que vendría a ser la sinapsis. Y estamos siguiendo casi al final de la ponencia, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, no olviden también dejarla por el chat de lo que hemos ido hablando hasta ahora. ¿Bien? Y vamos a hablar de la sinapsis. Como sabemos, tenemos dos tipos de sinapsis, ¿no? La sinapsis química y la sinapsis eléctrica. ¿Bien? Hablando de la sinapsis química, vamos a ver que esa va a ser la información, se va a transmitir a través de un espacio llamado hendidura sináptica. Bien, aquí como lo pueden ver.
y se va a dar por medio de un transmisor químico llamado neurotransmisor. En este caso, estas vesículas con estos puntitos van a estar transportando nuestros neurotransmisores, ¿bien? Entonces, este neurotransmisor es una sustancia química sintetizada y liberada en el espacio presináptico, ¿bien? Que se va a unir a los receptores del espacio terminal del espacio postsináptico, ¿bien? ¿Y esto qué cosa nos va a ocasionar? Obviamente un cambio potencial de la membrana, ¿no? Por aquí vamos a volver a tener, por ejemplo, canales, donde estos neurotransmisores también nos van a ayudar a cambiar el voltaje, ¿no? Por lo tanto, tenemos un cambio de potencial de membrana. A diferencia, por ejemplo, de la sinapsis eléctrica, la sinapsis química va a ser más lenta y unidireccional. Además, vamos a tener lo que se llama como el retraso sináptico, que va a ser el tiempo necesario para que tengan lugar los múltiples pasos de la neurotransmisión. ¿Bien? Y además, sabemos que este cambio de potencial de membrana puede ser inhibidor o excitador. Entonces, esto va a depender de la naturaleza general del neurotransmisor que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de un neurotransmisor excitador de una acetilcolina, pues obviamente va a despolarizar la célula postsináptica, ¿no? Y si hablamos de un GABA, que es un inhibidor, vamos a hiperpolarizar la célula postsináptica, ¿bien? Y ahora, yendo en la parte de la estructura de la sinapsis eléctrica, sabemos que es la más rápida, obviamente, ¿no? Eléctrica. La información se va a transmitir eléctricamente por medio de vías de baja resistencia, y estas se van a llamar las uniones tipo gap, ¿ya? O uniones estrechas, uniones comunicantes, gap junctions, como lo quieran llamar, ¿bien? Y estas van a permitir el flujo de iones de entre una célula a otra, ¿bien? Entonces, generalmente estas van a estar presentes en las células musculares, ¿bien? Y se van a caracterizar por su rapidez para poder, digamos, asegurar una contracción coordinada en el músculo, ¿bien? Esa es la importancia de la sinapsis eléctrica. Ahora, acá tienen un pequeño resumen para que lo puedan revisar después de la ponencia igual de la sinapsis química y eléctrica. Y justo también mencionando específicamente partes, descripción y dónde las podemos encontrar, ¿no? Que también va a ser muy importante al momento que ustedes vean parte de farmacología, ¿no? Y ya para casi concluir, tenemos a la sinapsis colinérgica, ¿bien? ¿Y qué va a tener estas 6 fases? Colinérgica, ¿cuál sería? Utilizamos neurotransmisores. Por lo tanto, estaríamos hablando de una sinapsis química, ¿bien? Entonces, esta sinapsis colinérgica, primero vamos a ir con el paso que es la síntesis del ACH, de la acetilcolina, ¿bien? Entonces tenemos aquí nuestro acetil-CoA, que lo conocemos por refrigeración celular, más nuestra colina, van a formar el acetilcolina. Paso 2, almacenamiento. Esa acetilcolina se va a agrupar en un grupo de vesículas, en la neurona presináptica, es de la sinapsis presináptica, ¿bien? Liberación. Esta vesícula va a avanzar hacia la hendidura y se va a liberar la vesícula, por lo tanto, liberándose la acetilcolina, ¿ya? Y esa acetilcolina, en un cuarto paso, se va a unir al receptor, como pueden ver aquí, ¿bien? Se va a unir al receptor y además de eso va a permitir entrada de iones, ¿no? Como aquí el sodio, ¿bien? Después de esto vamos a tener ciertas sustancias, como la acetilcolinesterasa, que nos van a ayudar a degradar esa acetilcolina, ¿bien? Porque tampoco no podemos sobreexcitar a las neuronas, ¿no? Porque si no, ahí veríamos otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, la acetilcolinesterasa nos ayuda a degradar este tipo de neurotransmisores, ¿no? Y después de degradarlos, va a degradarlos en acetato y colina. Y ahí es donde pasa la parte de reciclaje, pues, ¿no? Recuerden que aquí nuestra colina va a pasar a un cotransportador de colina y sodio, y el acetato se va a ir al astrocito, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta colina pasa por este cotransportador, va a entrar y se va a unir con el acetil-CoA, dando inicio otra vez al ciclo. ¿Bien? Hasta ahí no sé si tienen alguna duda, porque esta ya es prácticamente la última diapositiva, y vamos a hablar justo de los potenciales postsinápticos que se van a dividir. ¿Bien? Ninguna duda todavía, ¿verdad? Ok, genial. Entonces, ya para concluir, vamos a ver esos potenciales postsinápticos, que pueden ser de características excitatorias o de características inhibitorias, ¿bien? Entonces, cuando uno es excitatorio, este va a estimular la propagación del potencial de acción como resultado del aumento de entrada de sodio a la célula. Eso es justo como lo mencionaban sus compañeras antes, ¿no? Sodio
personaje principal, ¿bien? Entonces, excitatorios, aumento de entrada de sodio a la célula, ¿bien? Potencial postsináptico inhibitorio va a disminuir la activación y propagación del potencial de acción, como resultado del aumento de la entrada de cloro a la célula. Cloro, recuerden que es un ion con carga negativa, por lo tanto, no va a permitir que continúe esta propagación del potencial de acción, como sabíamos, ¿bien? Y otra cosa que mencionar aquí es la sumación espacial y temporal, que recuerdo, si no mal recuerdo, también se los mencioné creo que al inicio de la ponencia. Aquí hay una pregunta. ¿Puedes repetir la diapositiva anterior? Ok, de sinapsis colinérgica, ¿verdad? Okay. Antes de ir a la sumación temporal y espacial, vamos a... Igual se relacionan, entonces antes vamos a repetir esta, ¿ok? Entonces, sinapsis colinérgica, que es la que usualmente vamos a ver en el sistema nervioso. Primero, ¿qué pasaba? Síntesis de acetilcolina. ¿Cómo se sintetiza la acetilcolina? Pues se une el acetil-CoA con la colina, forma acetilcolina. Se almacena en una vesícula. Se libera la vesícula, paso 3, ¿no? Y este ACH que se está liberando se va a unir a estos receptores, ¿bien? Y además va a permitir la entrada de ciertos iones, como el sodio. Luego, esta acetilcolina, que no puede sobreexcitar a la célula, va a ser degradada. ¿Por quién? Por el acetilcolinesterasa. Recuerden, asa, enzima que degrada. ¿Bien? Y esto que está degradando al ACH lo va a degradar ¿en qué? Acetato y colina. El acetato que se va al astrocito y la colina que se va a reciclar yendo por el cotransportador de colina y sodio. Se recicla y vuelve a unirse con el acetil-CoA y volvemos al ciclo. ¿Bien? Espero que se haya entendido ahora. Y de todas maneras les voy a pasar esta diapositiva para que puedan de alguna manera revisarlo de nuevo. Y acá están los pasos, entonces no se preocupen que está bastante sencillo de entender. Y ya concluyendo, vamos a tener a la sumación espacial y a la sumación temporal. ¿A qué nos referimos con una sumación espacial? ¿No? Es que aquí se van a sumar los potenciales locales entre varias células, ¿ya? Para producir o no un potencial de acción. Ya, entonces, potenciales locales, varias células para producir o no un potencial de acción. Bien, pero en una sumación temporal vamos a ver que la suma de los, se van a sumar también estos potenciales, ¿no? Estos potenciales locales en una célula, no en varias, en una, ¿ya? Y estas sí o sí para producir un potencial de acción. Entonces, esa es la diferencia sencilla, ¿no? Sumación espacial, potenciales locales sumados entre varias células. En cuanto a la temporal, es solo la suma, pero de una célula. En la espacial, vamos a producir o no un potencial de acción, y en la temporal, vamos a producir sí o sí un potencial de acción. ¿Bien? Eso sería todo por la ponencia de hoy. Espero que se haya entendido. Creo que hay una pregunta más. Ok, no. Bien. Gracias, chicos. Esta es la bibliografía que he utilizado para la ponencia, que vendría a ser Fisiología de Lina Constanzo, libro clásico, base para cualquier curso de fisiología, que también a ese le pueden adicionar el Guyton. Neuroanatomía clínica de Waxman, el que utilizamos en la universidad, al igual que el Neuroanatomía clínica de Snell. Y bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta más, algo que no les haya quedado claro. Aquí les he dejado una pequeña imagen que se llama Arte Neuronal, que es de la doctora Dana Simons, que justo grafica así con colores a las células de Purkinje, ¿no? Que también vamos a ver, pues, que son células que están en nuestro cerebelo, pero eso es para otra sesión. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda, consulta? Sino para dar por concluido también a la ponencia. Ajá. También, como nos menciona Dana, la neuroanatomía de Afifi es muy buen libro. La verdad, yo lo he utilizado contadas veces porque no entraba en la bibliografía de mi universidad, pero sí lo recomiendo un montón. Tiene muy buenos gráficos también. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Espero que entonces les haya gustado la ponencia. La verdad es que es un pase a grosso modo bastante superficial de lo que vendría a ser fisiología neuronal. Igual, como les digo, pueden revisar el Guyton, el Fisiología de Constanzo, para entender un poco más a fondo, sobre todo el Guyton, que tiene un poco de temas más complejos. Entonces, igual, chicos, felicitaciones por estar en un sábado en una presentación como esta.
y pues espero poder verlos en otra oportunidad. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir, creo que en la página de Instagram han dejado mi usuario, entonces normal, cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden dejar por ahí. Yo encantada de responder. ¿Bien?